Ah, amén. Que Dios sea bendiciendo a nuestro hermano Antonio grandemente, junto a nuestra hermana Luzmira y a su familia. Dios sea bendiciéndole, fortaleciéndole y alentándoles cada día más. Dios sea bendiciendo también a cada uno de ustedes que en esta tarde se encuentra conectado, se encuentra compartiendo también el mensaje. Quería comenzar esta tarde diciéndole que usted pueda compartir el mensaje de hoy, la palabra que el Señor nos dará el día de hoy, y también los cultos. Al ver esa situación que mostraba Mega Noticia, ellos fueron el canal que dio la noticia de aquella mujer, por lo menos en ese canal lo vimos, no sé si en otro canal también dieron aquella noticia, pero de aquella mujer que le predicó la palabra a este hombre, y dice textualmente el reportero que le habló la palabra de Dios, y este joven desistió de hacerle algún daño, desistió de hacerle algo más. Y habla bien también de la madre de este joven. Dice que ella, al ver las noticias, al ver las imágenes, ella fue y llevó a su hijo a la comisaría. Entonces eso habla muy bien cuando la palabra del Señor es trazada. Y hoy aprenderemos algo que es fundamental en nuestras vidas. Hoy aprenderemos qué quiso decir el Señor Jesucristo en la palabra del Señor. Así que quiero invitarlo mientras tanto que tome su celular y se ponga a compartir, como también tome su Biblia y ponga a buscarse la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Le vamos a dar lectura en un momento más. Mientras usted le busca, mientras usted comparte, quiero hacerle alguna introducción al mensaje de hoy, ya que en la Biblia Reina Valera aparece la palabra adulterio, pero en otras traducciones como la Biblia Jerusalén, como el lenguaje sencillo, la NBI, las Américas y otras más, aparece como la palabra lujuria. Y es importante notar y poder ver a qué el Señor nos quiere dar en esta tarde. El hecho de que Jesús lo toque en el Sermón del Monte lo hace más impactante, porque aquí Jesús describe el carácter de justicia que deben vivir los hijos del reino, los hijos de luz, los verdaderos cristianos. Es la luz que nosotros debemos llevar a este mundo. Amados hermanos y amigos, el adulterio es una triste realidad. Cada día vemos más casos de adulterio, no solo en la sociedad, sino también entre el pueblo de Dios, la iglesia. Y eso no debe ser así, sino que al contrario, en nosotros no puede haber adulterio. Nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, de la inmoralidad. Nosotros somos la sal de la tierra en medio de esta podredumbre moral. Nosotros somos aquellos que debemos llevar la luz. Nosotros debemos ser aquellos matrimonios que debemos dar ejemplo. Y lamentablemente es lo que ha carecido la iglesia en este tiempo. Pero Jesús, teniendo presente la mentalidad de la época y el hecho de que nuestra justicia debe ser más grande que la de los escribas y fariseos, enfatiza nuevamente la espiritualidad de la ley de Dios. Simon Blackburn es un filósofo británico que fue profesor en varias universidades importantes como Oxford y Cambridge, en donde desarrolló su filosofía y escribió varios libros. Él escribió un libro llamado Lujuria, que la definimos lujuria como un comportamiento psicológico que tiene como principal característica un exceso de apetito sexual. Está comúnmente asociado a los desórdenes mentales que producen obsesión y deseo hacia otra persona desde el punto de vista carnal. Simón argumentaba que vivir con lujuria es como vivir atado a un lunático. Sin embargo, aunque él reconoce esto, hace un análisis histórico con el cual llega a concluir que la lujuria ha recibido una mala fama de parte del cristianismo, e incluso argumenta a favor de la pornografía como algo beneficioso para la sexualidad. El pensamiento de este filósofo es más o menos lo que nuestra cultura piensa sobre la lujuria. Por un lado, afirman que permitir la lujuria en todo contexto es una locura, ya que produce diversas enfermedades sexuales, hijos fuera del matrimonio, inestabilidad en las relaciones y muchos corazones rotos. Por otro lado, se promueve la educación sexual, el dar preservativos, el sexo
explícito en las novelas, series, películas y el uso de pornografía sin ningún problema. Esto desencadenó que en el año 2017 Chile se convirtiera en el país de Latinoamérica que más pornografía consumía. La pornografía es tan dañina que, como una de sus mismas defensoras escribió, la pornografía saca el sexo de la intimidad, lo saca del amor, lo saca de lo sagrado, de la producción y de la fertilidad. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que la lujuria, la pornografía y aquellas cosas que promueven aquellas personas, aquellos hombres, nos alejan prácticamente de Dios. Y no es bueno, sino que al contrario. Y destaco aquella noticia que en el año 2017, es decir, Chile de Latinoamérica era el país que más consumía pornografía. La otra vez con Panchito conversábamos y decíamos, y se dice que la pornografía es más adictiva que muchas de las drogas en algunas ocasiones y que cuesta a veces que la persona la pueda dejar. Por supuesto, esto no es algo nuevo en la humanidad, pues desde que el mundo cayó en pecado ya ha existido todo tipo de pecado sexual que destruye a la humanidad, como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y muchas otras cosas más que se dan, y hoy en día prácticamente se permiten dar, como el swing, como el cambio de parejas que muchas personas permiten realizar, y los mismos matrimonios a veces lo permiten hacer, como también lamentablemente aquellos bailes eróticos o exóticos que hoy día sensuales que se dan, donde el sobajeo permite realizar ciertas cosas en las cuales solamente están dadas para el hombre, pero mientras, como ellos dicen, no, es que no hay penetración o no hay relación sexual, aquellas personas dicen que es permitido. Y hoy vamos a ver por qué Jesucristo destruye tanto, por qué Jesucristo habla de esta forma a aquellos hombres y lo toma en el Sermón del Monte. El pecado sexual ha destruido miles de matrimonios, familias y vidas de siervos de Dios, como lo hizo con Sansón, como lo hizo con David. Generalmente la postura cristiana es entendida en nuestra sociedad como una visión retrógrada, opresiva y dañina, pero como cristianos sabemos que el pecado sexual es un pecado muy destructivo, que ofende a Dios, destruye el cuerpo y daña al prójimo. Como cristianos no nos oponemos al sexo ni al placer que con él conlleva, sino que nos oponemos al sexo pecaminoso fuera del matrimonio, que evidencia el egoísmo más profundo de un corazón pecaminoso. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, y dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí tenemos el segundo ejemplo del nuevo nivel de Jesús. La ley establecía: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Los maestros judíos tenían una opinión tan seria del adulterio que las partes culpables no se podían castigar nada más que con la muerte. En Levíticos 20:10 nos habla de que la muerte era el único camino, era algo que debía sí o sí hacerse cuando se pillaban a las personas cometiendo aquel acto de adulterio. Pero una vez más Jesús establece que no constituye delito a los ojos de Dios solamente la acción prohibida, sino también el pensamiento prohibido. El séptimo mandamiento del Decálogo tiene el propósito de proteger y asegurar el respeto por lo sagrado del matrimonio, que es la base de la sociedad. La prohibición "no cometerás adulterio" tiene validez universal, tanto para el hombre como para la mujer, pero la interpretación de la ley y la manera como los escribas la aplicaban daba mayor libertad al hombre que a la mujer, como se observa en el versículo 31. Si hay algo que nosotros podemos ver en este tiempo, es cómo el matrimonio ha perdido el valor, ha perdido lo sagrado, ha perdido el respeto para muchas personas y aún más para los jóvenes. En muchas ocasiones muchos jóvenes no desean casarse, sino prefieren convivir y vivir juntos más que casarse. Y aún nuestras leyes dan
por sentado y empiezan a promulgar leyes los cuales permite la convivencia en pareja y no lo que realmente debe ser como Dios lo estipuló. Por eso muchos dicen que nosotros somos retrógrados, es antiguo pedir que los matrimonios se casen, es retrógrado hacer que los jóvenes se casen. Nosotros decimos que no es retrógrado, sino que al contrario, es la voluntad del Señor que estos matrimonios se puedan casar. El carácter sagrado de este pacto entre el hombre y la mujer solamente fue asegurado a causa de que fue prohibida la infracción externa, el adulterio consumado, que representa un estado jurídico de las cosas que estorban la vida en comunidad. El alta estima social y la protección jurídica del matrimonio siempre son importantes. Los pueblos y los estados han de cuidarse de lograr estos fines. Jesús no quita esta prohibición, pero enseña que la pureza del matrimonio no está ya asegurada por dicha prohibición. El matrimonio ya se quebranta por el hecho de desear a otra mujer. Otra vez Jesús llevó el asunto al corazón, donde nacen los buenos y malos deseos. Según la interpretación de los escribas, el pecado consistía en llevar a cabo el acto sexual. Jesús dice que ante los ojos de Dios, el que permite, acaricia tal pensamiento en su corazón, ya es un adúltero. Esa mirada prolongada, sensual, saboreando la fantasía de una relación ilícita, indica una actitud que ofende a Dios. El acto externo solo es la consumación de la concupiscencia interna. Ante Dios tiene importancia el sentimiento, la pureza de lo que se piensa, la voluntad incorrupta que es puro, transparente y no tiene manchas. Cuál importante es saber aquellas cosas, amados hermanos. Cuál importante es aprender de aquellas cosas que si yo codicio, yo en mi mente, yo en mi pensamiento estoy deseando a otra mujer, aunque no consuma el pecado en la parte externa, ya estoy fallándole a este Dios creador, a este Dios santo, a este Dios que me llamó a vivir en santidad y en pureza. El cónyuge debe estar formado por esta pureza hasta en las raíces de su manera de pensar. Si realmente se hace así, se hacen patentes por las mismas muchas disposiciones sociales y leyes eclesiásticas sobre la inviolabilidad del matrimonio. El matrimonio es inviolable, el matrimonio es puro, el matrimonio lo instituyó nuestro Señor, el matrimonio lo instituyó Dios, desde el Génesis Dios lo instituyó, el matrimonio lo hizo puro para cada uno de nosotros. Dios penetra en el corazón, no juzga, nos juzga según nuestro sentimiento. Es también un hecho de que una conducta exterior intachable puede ser fingida. Detrás de la brillante fachada que puede esconderse un montón de gérmenes dañinos y perversos. Deben coincidir por completo lo externo y lo interno, la vida y los pensamientos, la apariencia y los sentimientos. Se pueden conocer a los hombres que vivan así por sus ojos, por la nitidez en su manera de hablar, por su acción sincera, por no tener malos pensamientos, por querer obrar siempre en bien y no tener malas intenciones. Versículos 29 y 30 dice: si pues, o por tanto, y esto es lo bueno porque Dios le da la salida, dice, si pues tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, le está dando la solución. Yo digo que esta es la solución, le está diciendo Jesucristo: sácatelo y arrójalo de ti, porque más te vale perder un solo de tus miembros que ser arrojado por tu cuerpo o la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti, porque más te vale perder uno solo de tus miembros que ir todo tu cuerpo al gehenna o al infierno en algunas traducciones. De esa ocasión de caer traduce el verbo griego skandalasi, del cual viene el término escandalizar, que significa entrampar, hacer tropezar o caer o incitar a pecar, a la apostasía o desagrado. Significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino. Este término se refiere antiguamente al gatillo de una trampa, lo que hace caer la trampa sobre la presa. Cuando está diciendo si tu ojo te es ocasión de caer, si está peligrando tu vida, si es una trampa para que caigas, es mejor sacarlo. No sé cuántos de ustedes alguna vez vieron el correcamino. A lo mejor se me cayó el carnet y a lo mejor los más jóvenes que están aquí, aquellos millennials, a lo mejor nunca han escuchado o visto el correcamino. Pero el correcamino era
un mono delgado, flaco, que corría a bastante velocidad y siempre tenía un adversario que era el coyote. Y el coyote, cada trampa que hacía o ponía en el camino para que cayera el correcamino y así se lo pudiera comer, cada trampa que él ponía, lamentablemente no pillaba el correcamino, sino que todas las trampas que el coyote hacía o realizaba le venían a él. Cuando iba en un cohete se golpeaba, caía de acantilados, caía, le explotaban a él las TNT, las dinamitas que aparecían. Dibujó en una oportunidad, recuerdo que dibujó en una oportunidad en un muro un camino y el correcamino pasó sin ningún problema, pero él chocó con aquella pared y todas las trampas que él hacía le venían en perjuicio a él. Asimismo nosotros debiéramos ver cuando dice la ocasión de caer. Si tu ojo, tu mano es ocasión de caer, es una trampa en la cual tú y yo vamos a salir perjudicados. Bajo ese contexto, esa es la figura que Jesucristo está utilizando para hablar. Cuando dice tu ocasión, es ocasión de caer, está utilizando ese contexto, ese simbolismo, esa figura del correcamino o del coyote que siempre fracasaba en sus trampas para poder atrapar al coyote. Son palabras duras que solo se entienden bien si se sabe lo que es el escándalo. Se habla de dar escándalo cuando uno induce a otro a un pecado, o de escandalizarse cuando alguien es incitado desde fuera a pecar. Aquí Jesús habla de un pecado en particular, al pecado del abuso sexual, el desliz moral. Aquí la tentación no procede de otros hombres, sino del propio interior, del que brotan malas intenciones, adulterios y fornicaciones. No está hablando de otro hombre que peca contra nosotros, sino que está hablando de cómo uno mismo interiormente está pecando, cómo en nuestro interior, cómo en nuestras entrañas, cómo en nuestra parte interna, en nuestros pensamientos, estamos pecando y estamos adulterando. Pero la tentación se sirve de los miembros del propio cuerpo. Se nombran en particular el ojo y la mano, que se convierten en una trampa. Por supuesto, no es solamente el ojo aquello a lo cual el Señor hace referencia, como si se tratase de una ejecución perpetua contra un órgano del cuerpo, aun cuando han habido ascetas fanáticos que han sostenido y practicado este punto. Que es una asceta? Son personas que pretenden conseguir la perfección moral y espiritual a través del ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales. El ejemplo sobresaliente de la manera errónea de tratar con tales pensamientos y deseos era la de los monjes y ermitaños que se iban al desierto en los primeros tiempos de la iglesia. Eran hombres que querían liberarse de todas las cosas terrenales y especialmente de los deseos sensuales. Para ellos se retiraban al desierto de Egipto con el propósito de vivir aisladamente y no pensar nada más que en Dios, mostrando una comprensión muy pobre de las cosas espirituales. El más famoso de ellos fue San Antonio. Vivía como un ermitaño, ayunaba, se privaba del sueño, torturaba su cuerpo. Así vivió 35 años en el desierto, que fueron una batalla sin descanso ni tregua con las tentaciones. En la biografía de este hombre aparece de que el mismo Satanás venía a tentarlo una y otra vez con todos los placeres de la vida que le daba, tanto los de dinero, de buena comida, de tranquilidad, de éxito, de... Incluso dicen en alguna oportunidad de que se había disfrazado Satanás de mujer para tentarlo en la forma sensual. Y él luchaba y luchaba, esos 35 años luchaba. O también tenemos el ejemplo de Orígenes, el padre de la iglesia en Alejandría, que dice que se castró al hacer literar estas palabras junto con aquella que aparece en Mateo, me parece en capítulo 19, cuando habla de que algunos nacieron eunucos, otros se hicieron eunucos y que ellos debieran hacerse eunucos por la palabra o por servicio el Señor. De la historia dice que Orígenes se castró literalmente al escuchar estas palabras para poder querer servir mejor al Señor. ¿Se imagina? Y el problema no está ahí. Por lógica podemos decir que Jesús no estaba hablando de sacarse el ojo y la mano literalmente, porque si nos sacamos el ojo o la mano no eliminaríamos el pecado que habita en nuestro corazón de ninguna manera. Simplemente seríamos unos ciegos o mancos con un corazón pecaminoso que aún desea pecar. Por tanto, este pasaje debe interpretarse de forma figurativa. Es interesante cómo este pecado comenzó en el corazón, siguió por los ojos y terminó en las manos. Si miramos más de cerca el ejemplo que nos da Jesús, habla del ojo derecho y la mano derecha, ya que la creencia de los judíos en aquella época era como la mayoría de las personas eran diestras.
el lado derecho representaba a menudo el lugar más poderoso e importante del cuerpo. Y si nosotros lo vemos a nivel país, ciudad, en los cursos, en donde usted esté, normalmente siempre hay más derechos que zurdos. Es raro encontrar una persona zurda. Y de hecho, cuando encontramos a una, nosotros le preguntamos, ¿eres zurdo? Como que nos asombramos al preguntar. Y en la época de Jesucristo, en la época, había más diestros. Y por eso se decía que los diestros, aquellos que el ojo derecho y la mano derecha y le da relevancia, era algo más importante, que tenía más valor para aquellos hombres. Por tanto, se consideraba el lado derecho más importante o poderoso que el lado izquierdo. ¿Qué es lo que Jesús realmente nos está diciendo entonces? En primera instancia podría interpretarse que si algo es tan valioso para ti, ojo derecho, mano derecha, que se esté llevando al pecado, entonces debes alejarlo de tu vida para que no te lleve más al pecado. Si hay algo importante para tu vida, si hay algo importante para ti, pero que te está alejando de Dios, que te está alejando de buscar al Señor, debes apartarlo de ti. Eso es lo que Jesucristo quiere decir, porque así como se podrían sacar los ojos sin apagar el sentimiento de lascivia que ellos facilitaban, de igual modo, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Cuando está dirigido por una mente sana, y nuestros miembros vienen a ser instrumentos de justicia para Dios. Al mismo tiempo, así como cortando una mano o sacando un ojo, se perdería el poder de obrar y de ver, el Señor ciertamente da a entender que debemos atacar la raíz del mal, como también cortar las ocasiones que nos estimulan a practicarlo. Si estás en adulterio, si estás viendo pornografía, si estás viendo aquellas cosas que no te convienen, si tienes, y a veces te puedes arreglar mejor para ir al trabajo que para estar con tu familia, porque hay una persona, hay a lo mejor un compañero de trabajo, alguna compañera de trabajo que a lo mejor te trata mejor que en tu casa. Debes apartarte de aquellas cosas, porque lamentablemente nuestro corazón es tan pecaminoso, nuestra mente es tan débil que muchas veces podemos estar siendo tentados, aún en este tiempo, a caer en aquellas cosas. No son malos los miembros ni tampoco el cuerpo en general, como se ha pensado en el desprecio anticristiano de la materia, pero podemos ser instrumentos del mal, esclavos de la sensualidad. Si el discípulo abre solamente un resquicio, si el cristiano solamente abre una pequeña parte, una pequeña puerta, una pequeña ventana al pecado, este le dominará por completo. Su fortaleza es tomada por asalto. El libertinaje sexual siempre tiene por consecuencia un debilitamiento de toda la moralidad, de la fuerza del carácter y del fervor de la vida espiritual y religiosa que nosotros podemos tener. Una puerta, una ventana, una caricia, algo que tú te dejes seducir, ya estaremos fallándole al Señor. Por eso no debemos abrirle puertas. El camino que se aleja de Dios o que nos aleja de Dios a menudo empieza por no querer rechazar el pecado con prontitud. Lo que amenaza al que no procede con esta decisión es la gehenna, que es el lugar, el tiempo de Jesús. No se nos olvide decir, si yo caigo en el pecado, dice la Escritura, si yo no saco esto, mi destino será el infierno, que era la gehenna. En el tiempo de Jesús, no nos olvidemos que lo vimos la semana pasada, que llamaban así al lugar del castigo después del juicio final, como también le llamaban ahí al valle de Hinnom, en el cual echaban la basura, donde echaban aquellos animales muertos, donde había fuego de día y de noche, como haciendo la representación de dónde irá el ser humano si sigue en su conducta, si seguimos en nuestra condición. Cuando usted y yo conocemos esta posibilidad de ser arrojados para siempre y de estar separados de Dios, nuestro afán adquiere su plena seriedad. Es ahí normalmente, es ahí donde tú y yo debemos recapacitar, debemos reformularnos, debemos pensar, debemos meditar en lo que la palabra se nos está diciendo y tomar con plena seriedad lo que es realmente aquella condición, aquella
petición que Jesucristo le está haciendo a aquellos hombres cuando le está diciendo que no solo el hecho de cometer el acto sexual, sino que cuando tú en tu corazón has pensado, ya debemos tomarlo. No es ningún juego, amados hermanos, hermanas. El camino de los discípulos, de los hijos de Dios, de los cristianos, no es un paseo cómodo, no es, yo juego y creo que libremente voy y vuelvo. No, no es así. Diariamente tú y yo debemos estarnos negando. Seguramente muchas veces tomaríamos otra decisión si pensáramos más en dicha posibilidad, no con angustia, sino con sobriedad varonil. El lenguaje de estos dos versículos es sólidamente realista y conscientemente extremado. Tiene que entenderse por lo que se dice en el versículo 28, las intenciones son lo decisivo. En ellas no se hace tan solo una escaramuza junto a los límites entre lo lícito y el pecado, o en una zona neutral de los frentes de batalla, sino que se entabla todo el combate. Se nos pone una alternativa. Estas palabras del Señor no agobian, sino liberan a quien ya ha dado sinceramente su consentimiento a la voluntad de Dios y al Evangelio. Hay un solo camino, pero no depende de nuestras débiles fuerzas, sino que el mismo Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo los actos de querer y obrar. ¿O no sabéis, como dice Primera de Corintios 6:19, o no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que lo tenéis recibido de Dios y que no os pertenecéis a vosotros mismos porque habéis sido comprados a precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ya para ir finalizando, aquí Jesús hace una gran demanda, una demanda quirúrgica. Insiste en que todo lo que cause o que seduzca al pecado debe eliminarse totalmente de la vida, ya que es peligroso en varios sentidos. 1, sería excusar el pecado en vez de buscar formas de evitarlo. 2, destruye matrimonios. 3, es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios. Y 4, y siempre hiere a otro, además de a uno mismo. No podemos dudar, no podemos decir que esto no es peligroso. Sí es peligroso y debemos tomar atención a aquellas cosas. Siempre cuando habla de que sería excusar el pecado en de buscar formas de evitarlo, siempre le ponemos excusa. Es que a mí me tratan mal, o es que ya dejé de amar, o que no me tratan bien, es que la mujer que me diste. Siempre buscando una excusa para realizar aquellas cosas. Destruye sin lugar a dudas el matrimonio. ¿Cuántas veces hemos visto matrimonios destruidos por causa de este pecado? Es una rebelión deliberada, porque siempre el conocedor, el que es hijo de Dios, tú que conoces la palabra de Dios, sabes que no lo debemos realizar, pero nos rebelamos ante Dios. Es que Dios me hizo así. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Dios me hizo así y es por eso yo no cambio? ¿Qué error cometemos? Siempre hiere a otro, además de uno mismo. ¿Cuántas veces hemos visto, o a lo mejor alguno de ustedes ha crecido sin sus padres, sin su madre, por culpa de un adulterio, por culpa de esta lascivia, por culpa de esta lujuria? Por haberle puesto pausa en ese momento, sino que al contrario, se deleitó, lo pensó, lo vio en su corazón y pudo caer. Los deseos pecaminosos son dañinos y descuidarlos podría traer como consecuencia acciones erróneas y alejamientos de Dios. La manera por excelencia de prevenir el adulterio es buscar vivir en comunión y obediencia a Dios. Si nos mantenemos en una vida de oración, meditación constante de la palabra, luchamos con el pecado y dedicamos a vivir para Dios, para agradarle a Él, serás preservado. Pero cuando descuidamos nuestra vida de comunión íntima y constante con Dios, caeremos. Cuida tu corazón más que otra cosa,
porque Él es la fuente de vida. Aunque este pasaje bíblico habla directamente del adulterio en su forma sexual, no podemos desconocer que los profetas también hablaron del adulterio del corazón cuando el pueblo se desviaba de la ley de Dios para adorar a otros dioses. El libro de Oseas es quien describe de forma muy gráfica el adulterio de Israel. A lo mejor tú me puedes decir en esta tarde: pastor, para mí esta palabra no es, porque yo no estoy adulterando y ni siquiera tengo pensamiento en otro hombre o en otra mujer. Y puedo decirte, podemos estar totalmente de acuerdo en eso, pero puede que nuestra situación, así como lo manifestaban los profetas, que nuestro corazón no le está dando a Dios la prioridad que Dios se merece. A lo mejor caemos en otras cosas, en otros problemas, en otras dificultades, en otros pecados, que a lo mejor no es el adulterio, a lo mejor no es la pornografía, a lo mejor no tenemos pensamientos de estar con otra mujer o con otro hombre, pero a lo mejor nuestro corazón tiene otro ídolo, le damos más importancia a otras cosas antes que a Dios, y eso también es pecado delante de la presencia del Señor. Cuando Cristo nos salvó, el pecado nos dio su Espíritu Santo, y ahora somos capaces, por la gracia de Dios, de mortificar el pecado por medio de los medios de gracia. Pablo escribe en Romanos 8, versículos 2 al 13. Dice: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad a la carne, porque si ustedes viven conforme con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. En segundo lugar, disciplinando tu vida espiritual en las áreas débiles, donde sabemos que eres tentado y somos tentados, podemos tomar lo que dice Corintios, 1 Corintios 9, 26 al 27. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento o al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede eliminado. ¿Cómo estás tú sirviendo al Señor? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos a nuestro cuerpo negándolo de aquellas cosas que no nos convienen? Es importantísimo, amado hermano, que en esta tarde, en este tiempo que se está viviendo, tú y yo podamos hacer cada día más la obra del Señor. Cortar aquellas cosas pecaminosas. No solamente si no las hacemos, como dije inicialmente. No porque no se consuma el pecado, no significa que esté pecando. Y eso es lo que Jesucristo quería enseñar en este pasaje. No porque no lleguen al acto sexual, le está diciendo a aquellos hombres, a aquellos de la ley. No porque no se cometa el adulterio físicamente, pero si ya lo cometieron, en sus corazones han pecado con el Señor. Por eso es importantísimo. A lo mejor muchos de nosotros no hemos hecho el acto, pero sí en nuestros corazones hemos pensado en muchas otras cosas que nos apartan de la voluntad del Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta tarde, que podamos cambiar aquella condición. Y si hubiese algún hermano, alguna persona que en esta tarde está en adulterio, yo le invito, Dios, y lo hermoso de esto, amados hermanos, y aquella persona que escucha, lo hermoso de esto es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él, de pedirle perdón, y Él nos perdonará. No sigas deleitándote. Dice la Escritura que aquellos hombres de la ley, aquellos fariseos, para tentarle, dice la Escritura, cuando Jesucristo estaba escribiendo en tierra, dice que tomaron a una mujer adúltera que la habían pillado en el mismo acto, en el mismo hecho, dice la Escritura, y la pusieron frente al maestro y le dijeron que la ley decía que él tenía que había que apiedrarle y darle muerte. La ley decía que a los dos, pero solamente llevaron a la mujer. La Escritura dice que Jesucristo siguió escribiendo y les dice que si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que cada uno, desde el más joven hasta el más anciano, dejó las piedras, porque cada uno había pecado y fallado. Mas Jesucristo le dice en ese momento: mas yo no te condeno, pero vete y no peques más. Lo importante de hoy en día, amada persona, si tú estás escuchando la palabra del Señor, si estás en esta condición, lo importante es que no sigas pecando, sino que al contrario, vuélvete
a tu Señor. Volvámonos a nuestro Dios, no solo porque no lo hagamos físicamente, sino que también en nuestros pensamientos, que no haya deleites al ver una mujer, que no queramos codiciarla en nuestro corazón, sino que al contrario, podamos ser fiel a nuestra esposa, a nuestro esposo y por sobre todas las cosas a nuestro Dios Todopoderoso. Oramos al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta tarde por tu amor, por tu bendición, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. A lo mejor muchos de nosotros teníamos el concepto y te pedimos perdón por eso, Señor, porque a lo mejor muchos creíamos que mientras no pecáramos físicamente, mientras no pecáramos, hiciéramos daño físicamente a alguien o dañáramos a alguien, estábamos bien y no cometíamos pecado. Pero tu palabra es más profunda, tu ley es más certera, Señor. Y si nosotros hemos codiciado, hemos deseado en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, hoy nos damos cuenta a través de tu palabra que también te hemos fallado y hemos pecado. Por eso es tan importante, bendito Dios, que tu palabra, Señor, podamos aprenderla, podamos tomar aquellas lecciones, bendito Dios, para poder querer hacer mejor las cosas para ti. Te ruego que tú bendigas a nuestros hermanos, te ruego que tú bendigas a quienes están escuchando, a nuestros auditores, Señor, de esta tarde, a quienes van a oír a lo mejor el mensaje más tarde, bendito Dios, y te ruego que tú bendigas las vidas de ellos, bendito Dios. Y si algunos se encuentran en esa condición, lo invito en esta tarde a salir de aquella condición, que le invito a que no siga adulterando tanto de hecho como de pensamiento, sino que al contrario podamos rendir nuestros corazones y nuestras vidas. Sé que tú nos perdonas, sé que tú, Señor, eres nuestro Dios perdonador, eres nuestro paracleto, eres nuestro abogado. Y a través de eso, Señor, queremos que tú renueves nuestra mente. Señor, a lo mejor ninguno de nuestros hermanos que en esta tarde o el que está escuchando a lo mejor ha caído en adulterio o tiene estos pensamientos hacia otras personas que le puedan rodear. Pero a lo mejor te hemos fallado en muchas otras cosas. Te hemos fallado a ti, en el servicio a ti, bendito Dios. Te hemos dejado a ti como la prioridad. Y te ruego que tú nos perdones en esta tarde. Bendice nuestras vidas. Aliéntanos a seguir adelante. Y si hay alguno que está luchando con eso, bendito Dios, te ruego que tú le fortalezcas, bendito Dios. Te ruego que tú le levantes y le animes a diario, bendito Padre Celestial, para seguir adelante, bendito Dios, en aquella obra. Y si tenemos que sacar nuestros miembros o hacer esa utilizar aquella figura de bendito Dios de querer sacar o debemos apartarnos, ayúdanos a ser radicales en nuestras posiciones, ayúdanos a ser radicales en nuestra postura de que debemos amarte, honrarte y servirte solo a ti, bendito Dios. Te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. Tú eres nuestro Dios santo, poderoso, Señor amado Dios. Y rogamos que tú bendigas. Ayúdanos, Señor, a negarnos diariamente y que solamente podamos servirte a ti, tanto de cuerpo como de espíritu, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Con nuestras entrañas, bendito Dios, podamos siempre ponerte a ti como en primer lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a una alabanza que tenga nuestro hermano Giovanni.